¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de la importancia del corpus juris civilis. Para empezar, hay que entender este contexto dentro del texto que se acaba de leer. Pues esta codificación del corpus juris civilis se le atribuye a Justiniano y es llevada a cabo por una comisión de expertos en derecho presidida por Triboniano, que es un jurisconsulto de confianza del emperador, que en ese momento pues era Justiniano. Este documento ha cumplido un doble rol de vital importancia dentro de la sociedad. En primer lugar, actuando como una fuente de estudio doctrinario, contribuyendo a la evolución de la ciencia del derecho y posibilitando su estudio actual. En segundo lugar, pues operando como una piedra de toque sobre la cual se redactaron los códigos dieciochescos y decimonónicos con el rango de auténtica fuente positiva de derecho. Entonces hay que evaluar un poco sobre qué se entiende por el fenómeno de codificación del derecho romano. Y lo vamos a entender como un proceso sistemático de las fuentes del derecho romano, principalmente de jurisprudencia clásica y de constituciones imperiales, que se inician en el tiempo del periodo clásico, aproximadamente en el siglo I. Bueno, la causa y la finalidad del fenómeno se puede basar en diferentes aspectos. Primero hay que entenderlo como una necesidad de terminar con el caos normativo existente en los albores del Principado, generando con la coexistencia y la vigencia simultánea un sinnúmero de fuentes positivas de regulación. En este caso nos estamos basando en leyes comerciales, en plebiscitos, edictos, en jurisprudencias vinculantes, senados consultos, constituyendo así la causa fundamental del surgimiento del corpus juris civilis. Bueno, existen un par de antecedentes del Código de Justiniano como en primeras manifestaciones. Las primeras manifestaciones del fenómeno del estudio, en este caso, recayeron sobre dos fuentes del derecho vigente en la época imperial. Una era la jurisprudencia clásica y la otra era la legislación imperial. La jurisprudencia, ahora denominada iura, se debe entender como la elaboración doctrinaria de los principios o instituciones del derecho romano. Esto pues obviamente hablando de la época imperial en la que estaba este Justiniano dentro del poder. Y la jurisprudencia o ciencia jurídica alcanzó en Roma su máximo esplendor dentro de este tiempo. Adicional, entendiendo ahora la legislación imperial, ahora es determinada como leyes o leges en latín, y se debe entender que las constituciones imperiales son aquellas disposiciones que emanan del propio emperador en ejercicio de su concentrado y vigoroso poder. Entonces, entendiéndolo de esta manera, podemos hablar ahora sí en forma dentro de lo que es el corpus juris civilis. El corpus juris civilis está compuesto por cuatro partes fundamentales. La primera es el código, la segunda es el digesto o las pandectas, la tercera es las institutas y la cuarta son las novelas. Como primer punto, el código. ¿Qué es el código? Eh, Se sabe que contenía una colección de leyes consideradas derechos vigentes al tiempo de su sanción, con las supresiones y las modificaciones necesarias conforme a las necesidades actuales sociales que surgían en Roma durante ese periodo. Los digestos o las pandectas significan en latín sistema, digesto, y pandecta tiene la raíz griega y que significa cuerpo que contiene todo, unidad y totalidad. Configura un estudio propio de los principios que rigen los institutos, a partir de una cita ordenada y sistemática de los fragmentos de las obras de los juristas clásicos más relevantes de esa época, como la ley de las citas, entre otras funciones. Las instituciones se constituyen como un ordenamiento sistemático de fragmentos de obras doctrinarias de jurisconsultos clásicos. Configuraban una síntesis teórica de preceptos e instituciones de derecho romano con fines didácticos y académicos sin vigor legal. Ahora las novelas. Las novelas estaban compuestas de apéndices de constituciones imperiales dictadas por el propio Justiniano, luego de reseñar las partes del corpus en el año 535. Y por último, ¿cómo es que termina el Corpus Juris Civilis? Muerto Justiniano en el año de 565, Subar configuró el arquetipo de la supervivencia durante el periodo de Roma, venció los efectos aniquiladores del tiempo como una función principal del Corpus Juris Civilis. Y aquí hay algo muy importante, trascendió culturalmente las propias fronteras del pueblo por el cual fue generado.
También adquirió la característica de la universalidad, que hoy en día lo conocemos como un fundamento necesario para poder entender al derecho.